Buenas tardes, aprendices. Mi nombre es Jacqueline Perea, soy la persona encargada de seguimiento a etapa práctica. El día de hoy les voy a hablar de las modalidades de práctica diferentes a contrato de aprendizaje. Sabemos que cuando nosotros ingresamos al SENA hay dos etapas. Está la etapa lectiva y está la etapa productiva. La etapa productiva tiene una duración de 6 meses, ¿cierto? Entonces, estas modalidades de práctica las podemos encontrar en el Acuerdo 007-2012 en el Reglamento del Aprendiz. Están en el capítulo 5, para si después de que yo les explique necesitan mayor información. Las modalidades de práctica son 7. Hoy les voy a hablar de 6. En otro video les voy a hablar de contrato de aprendizaje. Hay una modalidad de práctica que se llama vínculo laboral, que es cuando el aprendiz desarrolla la práctica en la misma empresa donde se encuentra trabajando. Esta modalidad de práctica es la única que se puede hacer de manera simultánea mientras estudia, puede estar haciendo la práctica, ¿cierto? El aprendiz debe registrar esta modalidad de práctica. Le empieza a contar a partir del momento en que nos indica a nosotros como SENA que en su empresa él va a desarrollar la práctica. Digamos que a él no le vale que lleve 5 años trabajando allá o muchos años. Solamente le podemos registrar esa práctica a partir del momento en que nos la indica. ¿Listo? Bueno, hay otra modalidad de práctica que se llama proyecto productivo, donde el aprendiz, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, durante la etapa lectiva, elabora un proyecto relacionado con su formación, esto con el apoyo de la oficina del Fondo Emprender, ¿cierto? Y nos sustenta ese proyecto como modalidad de práctica. Hay otra modalidad de práctica que se llama apoyo a una unidad productiva familiar. Es donde el aprendiz puede aplicar sus conocimientos adquiridos a través de una concertación con una empresa pequeña. Estas empresas pequeñas son esas empresas pues donde que la mamá es la gerente, el papá el secretario, el niño el mensajero, ¿cierto? Aunque se llama unidad productiva familiar, no significa que todos sean familias, sino que normalmente son empresas pequeñas y donde es importante el apoyo de un profesional para hacer crecer esa empresa. Si esa empresa está legalmente constituida, entonces el aprendiz puede registrar una modalidad de práctica apoyando a un tipo de empresas como esta. ¿Listo? Bueno, hay otra modalidad de práctica que se llama apoyo a una unidad estatal. Es cuando el aprendiz desarrolla su práctica en una empresa, en un hospital, en una alcaldía, en una gobernación, en una empresa del Estado, ¿cierto? Esta modalidad de práctica, el aprendiz va a la empresa a desarrollar esa práctica y debe desarrollar labores propias de lo que él estudió acá en el SENA. Si no, la práctica no es válida. Todas las modalidades de práctica, el aprendiz tiene que ir a la empresa a desarrollar lo que él está estudiando acá con nosotros. ¿Listo? Hay otra modalidad de práctica que se llama monitorías. No vamos a hablar de ella porque normalmente no la utilizamos, pero es una modalidad de práctica que está contemplada dentro del reglamento del aprendiz. Hay otra modalidad de práctica. Esta modalidad de práctica se llama pasantía. La pasantía es igual que las otras, sino que es en una empresa privada. Cuando el aprendiz va a desarrollar la práctica en Bancolombia, en Mercados Madrid, en Almacenes Éxito. Es importante que tengamos en cuenta que todas estas modalidades de práctica, el aprendiz no recibe apoyo de sostenimiento previo a una concertación con la empresa. Si la empresa decide que le va a pagar algo, entonces ahí sí. Pero digamos que ninguna de las empresas se ven obligadas, salvo vínculo laboral, porque el aprendiz está recibiendo su salario, ¿cierto? Muchos de ustedes me preguntan, bueno, Jackie, ¿cuál es el horario de la práctica? La práctica son 8 horas diarias. Para estas modalidades, mínimo 40 horas semanales. Mínimo 40, ¿cierto? O máximo 40. El horario de la práctica son 40 horas para las modalidades que les acabé de explicar. El horario es el horario en que la empresa tiene disponible para trabajar, ¿cierto? Entonces esto depende del horario pues de la empresa, pero normalmente 8 horas. Listo.
La empresa entonces si la empresa no me paga, ¿qué debe asumir? La empresa debe asumir la ARL por si al aprendiz le ocurre algún evento dentro de sus instalaciones. Entonces la ARL pueda ir a solucionar esto. Listo. Es importante que tengamos en cuenta que el aprendiz debe realizar 12 bitácoras. ¿Cada cuánto? Cada 15 días calendarios. O sea, porque la práctica son 180 días, entonces él debe elaborar sus bitácoras cada 15 días, hacer una bitácora. Listo. ¿Cómo, Jackie? Entonces, bueno, listo, yo ya escogí mi modalidad de práctica, ¿cómo la registro? La práctica se registra en el blog del centro, ¿cierto? Ustedes deben solicitar a las empresas donde van a realizar la práctica una carta con las labores que van a desarrollar. Y de acuerdo a esas labores, el coordinador académico va a probar que esas labores sean de lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Para que pueda ser válida. Y ya él me envió un correo a mí diciéndome, ya aquí mira, este aprendiz sí puede desarrollar su práctica. Yo en otro video les voy a mostrar cómo se registra a través del blog del centro una modalidad de práctica diferente a contrato de aprendizaje. Espero que haya sido de mucha utilidad. Un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Jacqueline.